Sonia Vaccaro es la conferencista invitada para el desayuno de mañana en el PACAM, psicóloga clínica con especialidad en victimología y violencia de género. Trabaja desde hace más de 20 años en temas relacionados con la violencia basada en el género, en la prevención, asistencia a las víctimas, formación a profesionales y supervisión de casos clínicos. En Argentina fue integrante del equipo de investigación interdisciplinar en violencia familiar de la Dirección Nacional de Política Criminal. Actualmente vive y trabaja en España para la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Bienvenida. Gracias, muy bien. ¿Cómo seleccionamos a Sonia? Ay, nosotros nos conocemos yo creo que desde el segundo año del PACAM. Ella vino con la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos de Madrid y conversamos muchísimo con ella y hablábamos, todavía no había publicado el libro, yo hablaba del síndrome, el SAP, y además ella tiene un planteamiento muy interesante sobre el síndrome de la mujer maltratada, no como una patología, sino de carácter transitorio, mientras la víctima vive con el agresor. Ah, bien, qué interesante. Entonces tuvimos un conversatorio en el patronato sobre eso y quedamos vinculadas. Luego, hace 2 años, fue invitada por un periódico, no sé si es permitido decir el nombre del periódico aquí, claro. El día que celebró el gran coloquio del periódico y nos convocaron como patronato y el tema que propusimos fue niñez. Entonces me puse hasta las 12 de la noche a pensar y dije, Sonia Vaccaro. Entonces le escribí, ella encantada. Se nos quedó María José dentro de los desayunos de... María José no estuvo como... María José Rodríguez de Armenta, de Navarra, no, ella vino, fue a una capacitación. Una capacitación, sí. Sí. Sí, yo tomé sobre una capacitación. Psicología forense. Sí, ya me acuerdo. Sí, entonces, bueno, pues seguimos en contacto y en el coloquio quedamos ya que ella va a venir a un desayuno. Yo tenía una pregunta cuando nos fuimos a publicidad, Sonia. ¿No hemos dejado como familia de alguna forma abandonados a los hombres que quisieran tener ese beneficio de esa nueva masculinidad que tanto propugnamos nosotras? ¿Y por qué crees, Zoila, que tendríamos que acogerlos nosotros? ¿Tú no crees que ellos sería una forma de... precisamente de independencia y porque autonomía? Porque sabemos y ellos no saben. Y como nosotros lo estamos diciendo. Nosotros tenemos el know-how y ellos no lo tienen. Y nosotras hemos ido formándonos y ellos no se han ido formando. Y de repente quizás sienten la necesidad de formarse. Bueno, a ver... Todo lo que las mujeres en los últimos años hemos avanzado o hemos intentado indagar, los estudios de género, etcétera, están abiertos y siempre hemos estado abiertos a los hombres. Hay muchos hombres que nos acompañan en esto, es cierto. Te decía también yo antes que las revoluciones la han hecho siempre los esclavos y no la monarquía, porque desde la incomodidad se realizan los cambios, ¿no? Entonces hay muchos hombres que han dejado su puesto de supremacía, como bien decía Soraya, las diferencias entre hombre y mujer, el problema no radica en que somos diferentes, porque eso lo sabemos todos, radica en la jerarquía de las diferencias, o sea, en que lo que en una mujer está mal visto, en los hombres se pondera y además se alaba. Se aupa. Además, claro, se aupa, por lo tanto... muchos hombres han dejado esa posición de supremacía ficticia a su vez, porque es cierto que en el fondo sabemos que el machismo los está matando, con enfermedades varias e incluso reprimiendo sus afectos, etcétera. Decía que estos hombres han dejado esa posición de supremacía y han acompañado y están acompañando, produciendo teoría, tratando de concienciar a otros hombres también. Así que los hombres tienen a su alcance todo el conocimiento que quieran tener. Yo creo que muchos no les interesa, pero es verdad que por suerte, como tú bien señalabas antes, desde los primeros desayunos, que venían 2 o 3, y lo vemos también en las conferencias, donde también a veces venía 1 o 2,
que cada vez son más los hombres que se interesan por esto. Lo vemos en la calle y en las salas de los obstetras, de las obstetras y en las salas de pediatría. Claro. Entonces, yo creo que sí, que definitivamente nosotros estamos haciendo un aporte y hay una apertura hacia esa nueva masculinidad, pero es una nueva masculinidad que está más construyéndose en la generación que está por debajo de nosotros. No es la generación que está con nosotros, quizás en nuestra segunda generación, porque hay una resistencia de parte del hombre 40, 50 años. Sigue habiendo una resistencia. Cuesta. El otro día alguien me decía muy sabiamente que el cerebro es el músculo más resistente que tenemos. Entonces, cambiar los pensamientos, lo que estamos acostumbrados a pensar siempre de la misma forma, es muy difícil. Y a veces yo creo que hay gente que está anquilosada cerebralmente también y le cuesta mucho abrirse a conocimientos y a formas distintas, ¿no? de relación incluso. Bueno, que tampoco voy a dejar mis beneficios. Si eso me reporta beneficio, ¿para qué lo voy a dejar? Ciertamente. Además, claro, porque Soraya hablaba de la familia. La familia es cierto que es una de las instituciones que nos forma como ser mujer o ser hombre, pero luego están el resto de las instituciones que son muy fuertes y hoy en día además se le unió un nuevo escenario que es la web, las nuevas tecnologías, esta realidad virtual a la que ya no le podemos poner puertas y que llega bombardeando con miles de estereotipos que por supuesto van todos para el lado conocido. Exacto. ¿Cómo va a pasar? Porque hemos pedido siempre es un clamor general de qué es la educación y qué debe ser la educación y qué debe ser la educación. Yéndonos un poco hacia el tema del desayuno de mañana. ¿Cómo es este tema de la educación, este siglo XXI y este escenario que nosotros estamos encontrando, que definitivamente es un escenario donde las fronteras del conocimiento, las fronteras culturales desaparecieron? Sí, claro, o sea, ya no podemos dividir el mundo entre Caribe, Norteamérica, Sudamérica, porque el mundo es uno. Claro, es uno solo. Aunque todavía, bueno, se ve que cada vez más hay cúmulos de nacionalismos que quieren aferrarse, pero el mundo está borrando las fronteras, es cierto. El desayuno tiene como subtítulo Educar en igualdad para prevenir la violencia, precisamente porque el mensaje un poco que esperamos que llegue es que pretendemos borrar no las diferencias, sino las diferencias jerárquicas entre hombres y mujeres. Entonces, educar en la igualdad o en la no jerarquía en la familia, ¿no? Ok. ¿Cómo es de conveniente educar en la no jerarquía en la familia? Bueno, precisamente si partimos de la definición que la violencia en las relaciones, especialmente de pareja, parte por la jerarquía o la simetría entre las partes, porque violencia es distinto a agresividad, ¿no? Agresividad puede ser autoagresión, heteroagresión, es entre iguales, es lo que hoy se conoce como el bullying, gente par que se pelea, etcétera. Pero la violencia se produce entre dos personas donde una se considera superior a la otra, claro. Y por lo tanto con derecho a someter a la otra. Si la otra se somete, entonces se logra un pseudo equilibrio, entre comillas, y no existe la violencia. En cuanto la otra persona, supuestamente que debe estar sometida, se subleva o se mueve, ahí comienza la violencia. O sea, porque se violenta el derecho de la otra persona a ser par. Entonces, si rompemos esa jerarquía o esa asimetría, estamos educando para relaciones pares, no violentas, donde no se considere uno superior al otro o a la otra y con derecho sobre la otra persona.
Nosotros estamos viendo aquí en República Dominicana, nuestro escenario está tornando la violencia, como yo digo, Soraya, que es una violencia que no se parece a nosotros y es importada esa violencia y está cebándose con una población muy indefensa, que es la población adolescente. A mí me está llamando mucho la atención cómo los feminicidios más atroces que nosotros hemos vivido en este año son feminicidios en contra de mujeres jóvenes. Sí. Pero jóvenes adolescentes que no alcanzan los 25 años. Sí, pero que además son hechos criminales perversos. Perversos. Que yo digo que no se parecen a los patrones culturales nuestros. No es que tengamos un patrón cultural de violencia, pero es que son acciones, son abominables, son claro, atroces. O sea, realmente. Tú dices, no, pero es que esto no se parece a nosotros, esto culturalmente no es de República Dominicana. Entonces, algo nos está permeando. Sí, pero por ejemplo, en uno de los casos, y además, bueno, yo diría que la forma en que han ocurrido estos hechos denotan que detrás hay una psicopatía. Sí. Porque son crímenes muy organizados, organizados por la secuencia, la planificación, el ocultamiento, ¿no? En dos de los casos que fueron lo más dramáticos, que fue la de la menor, que se le practicó el aborto, pero que antes también se demostró que fue golpeada severamente, y la otra que fue el padrastro que la incendió, le pegó fuego. Entonces, ver cómo estos hombres buscan cómo salir ileso, ¿no? En las historias, porque en el caso de la embarazada, cómo se orquestó. Sí, pero ¿cómo se llama? La cámara de seguridad, cómo se sustrajo el video. Se desapareció, cómo después se dijo dónde se llevó el cuerpo tampoco estuvo en el lugar. Entonces, las personas implicadas, o sea, fue un crimen organizado. Sí. Ya estamos hablando de crímenes organizados, igual que el otro, donde el padrastro, como habían casos de dos más desaparecidas, pues le prendió fuego y el rostro no era reconocido, ¿no? Entonces ya tú estás viendo que ya esto sale de esta violencia que nosotras observamos en la relación de pareja, que no quiere decir que no se cometan crímenes, feminicidios. Pero no con ese nivel de perversidad. Pero ya no con este nivel de perversidad y de planificación, una planificación que denota que hubo una persona que se sentó a planificar cómo era que se iba a hacer y cuáles eran también las personas que iban a ayudar a que ese hecho quedara impune. Son personas que se creen que están por encima de la ley y que van a salir ilesos, y que son personas, y es como dice Milon, con estos psicópatas adaptativos, porque logran colocarse en posiciones políticas, en posiciones o de poder social, económico, y creen que con el dinero lo pueden solucionar todo, y si tengo una fachada donde yo socialmente tengo una función, pues nadie va a dudar de mí. ¿Ves? Entonces ya ese tipo de crimen ya tiene otras connotaciones. Pero obviamente que sí van dirigidos, no dejan de ser feminicidios, porque van dirigidos a silenciar a una víctima. Son crímenes misóginos 100%. Exacto. Entonces ya los otros hechos, y ya podríamos nosotras venir, Sonia, a hablar con más detenimiento, porque vamos a dar unas estadísticas de un estudio de una muestra de 700 y tantas mujeres atendidas en el PACAM del 2006 al 2017, donde tipificamos la violencia y los tipos de violencia,
y cómo hemos encontrado en esas estadísticas no recuerdo ahora el porcentaje de las mujeres violentadas físicamente, una población de 400 y tantas mujeres que pudieron identificar algún tipo de violencia física, también eran físicamente violentadas durante el embarazo. Y un 12% sufrió aborto como consecuencia de esto. Entonces, la violencia va más allá de los golpes, sino cómo también provocan sufrimiento fetal. Cómo va quedando ya este feto, este bebé en esta vida intrauterina, ya va marcado cómo va sufriendo un estrés crónico. Y luego cómo en algunos casos esos padres siguen maltratando posteriormente a estos hijos, ¿no? El paso de ustedes por aquí no cumpliría con el rol, no nos ayudaría a nosotras a cumplir con el rol si no tuviésemos una perspectiva esperanzadora, porque definitivamente tenemos que encaminarnos a la búsqueda de una propuesta esperanzadora. Yo he dicho en más de una ocasión que a mí me aterra el escenario social local que estamos legando a nuestros nietos. De verdad que me aterra. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pueden hacer mis hijas? ¿Qué pueden hacer sus parejas con relación a una crianza más adecuada para la sociedad en la que les va a tocar vivir? Que es una sociedad eminentemente violenta. Sí, lo estamos viendo internacionalmente incluso, ¿no? Como que pareciera que la forma por excelencia que ha cobrado poder para resolver conflictos es la violencia. Sí. Entonces, por eso la familia como microsistema es importantísimo para transmitir otros modelos de educación, especialmente en los varones, a quien siempre se les ha educado en que la fuerza, el uso de la fuerza estaba ponderado, esto que decíamos, las diferencias jerárquicas, ¿no? Porque lo contrario se vivía como una pérdida de masculinidad hegemónica o del estereotipo. Entonces, y lo que yo señalaba antes, el hombre lamentablemente se está perdiendo una parte muy importante de su sensibilidad, que es el contacto afectivo con los hijos, el mostrar sus propios afectos. Hay más de un hombre a lo mejor frustrado en su elección vocacional, profesional, porque le han señalado que a lo mejor ser bailarín clásico no era para hombres. Exacto. Y entonces más de uno lo tiene que tomar a lo mejor en edad avanzada como un hobby o no sé qué, y a lo mejor desviarlo para otro tipo de danzas, digamos, ¿no? Cuando hubiese sido un gran profesional de algo que lo mismo pasa con ella. Nosotros tuvimos aquí a una chica que es, aquí solo hay 2 patanistas, que es transporte pesado. Aquí solamente hay formalmente identificadas 2. Tuvimos aquí a una de ellas y le dio muchísimo trabajo entrar a ese mundo, que es un mundo eminentemente controlado por hombres, a tal punto que ella dice, en una de las compañías para las cuales yo trabajé, no había un baño de mujeres. Entonces yo tenía que orinar en el casco y echarlo, buscar algún lugar de desagüe donde yo pudiera descargarlo, porque no estaba contemplado que una mujer realizara ese trabajo. De hecho, alguien llama por teléfono y pregunta, mientras ella está aquí, que si ella es heterosexual. Y más o menos, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ya todo el prejuicio, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro, por eso, entonces, no es fácil, pero creo que la familia tiene una gran tarea que hacer, y en ese sentido sí creo que tenemos que hacer las mujeres y los hombres. O sea,
el hombre incluido en la educación del día a día de los hijos también, porque esa es otra de las cosas que se le ha de la cual se ha privado el hombre, y a su vez la sociedad ha fomentado esto, que es la crianza de los hijos. Sí, sí. Un hombre cuando, por ejemplo, se queda sin trabajo, lo vive como indecoroso quedarse en la casa a cuidar a los niños. Incluso hasta la misma mujer lo vive como que pierde atractivo ese hombre, digamos. Sí, es así. Al que a lo mejor quería, pero lo ve en un rol como degradado si es que se queda a cocinar, a limpiar en la casa, a cuidar a los hijos, etcétera. Entonces es una pena porque el hombre lo está perdiendo el día a día de la crianza de los hijos, ¿no? Y bueno, yo creo que si todas y todos nos concientizamos de esto, el beneficio va a ser para las generaciones futuras. Tiene mucho que ver con la cultura latina, porque en el mundo en el mundo norteamericano eso es normal. Un hombre puede quedarse en casa cuidando a los hijos. Bueno, sí o no. ¿Tú te acuerdas que hace muchos años esta película que abrió la brecha, que era sí. Kramer versus Kramer, que marcaba, y estoy hablando hace 30 y tantos años, sí, sí. marcaba algo que era fuera de lo común, que era que el padre se quedaba con la crianza de los hijos. Pero así todo, yo creo que tiene que ver con... Es verdad que en la cultura latina a lo mejor está más marcado el estereotipo, pero yo creo que tiene que ver con un patriarcado que tiene más de 5.000 años y está en todas partes. Bueno, pero también un patriarcado de beneficio, porque en el caso nuestro es un patriarcado jerárquico. Sin embargo, la base de la relación, del sistema familiar, por lo menos en República Dominicana, es un matriarcado. ¿Quiénes criamos? Las mujeres. ¿Quiénes mantenemos? Las mujeres. Pero no entonces, estamos, pero con no estamos en la posición de poder. No estamos. Claro. Es que es un sistema familiar netamente matriarcal sostenido sobre las leyes de un sistema patriarcal. Sí, pero fíjate, claro. Si estamos hablando de, y es lo que estoy tratando de entenderte, y como terapeuta familiar, atiendo familias, no queda fuera el hecho de que a nosotras se nos dijeron: ustedes van a ser las educadoras, ustedes son las que saben educar, ustedes son las que saben criar, y lo hacen muy bien en el hogar. Entonces, bueno, lo enseñaron hace muchísimo y lo seguimos haciendo. O sea, que ese matriarcado, eso habría que preguntarse, porque el matriarcado versus patriarcado tiene sus propias características, pero es un ejercicio matriarcal con unas leyes patriarcales. Claro, o sea, es el la matriarcado, asimetría de la que exacto, hablaba. es un reino sin poder. Sí, sí que lo Hoy en es. día, en pleno Exacto. capitalismo, un reino donde el 90% del trabajo que se realiza no lo paga nadie. Así es. De hecho, muchas mujeres todavía me dicen: no, yo no trabajo, yo no me dedico trabajo a cuidar a los niños. ¿Quieres Vamos, más? le digo, no trabajas fuera de casa, pero y no ¿Quieres trabajas más? ¿Quieres cobrando, más? Claro. pero quedarse en la casa. Es que si te lo pagaran, Claro, no habría claro. cómo pagártelo. Por eso. Habría que ver esa película. Por Habría eso. que ver esa película, y habría que ver otra película que se llama, ay Dios mío, es una película de Andy García con Meg Ryan. sí, hermosísima película. When a Man Loves a Woman. Sí, que ella es una desarrolla el alcohólica, ella es alcoholismo. una alcohólica, y él tiene que quedarse a cuidar las niñas. Entonces hay que ver lo que se pasa cuando a ellos les toca asumir ese rol de nosotras. Bueno, de hecho, los cambios que se han producido, lo que hacen es que las mujeres salimos al mercado laboral, Sí. es verdad, pero en la misma proporción los hombres no se integraron al mercado doméstico. Mira, con lo cual, las mujeres cargamos con una doble carga laboral, Mira, porque estamos Sonia. en el mercado externo y en el interno. No también. quiero ser grosera con lo que voy a decir, pero es que no puedo dejar de decirlo. No puedo dejar de decirlo. El tema de el feminicidio aquí en República Dominicana reside, ¿sabes dónde? En que las mujeres tuvimos que salir a trabajar y dejamos la familia sola, según dijo un editorialista del decano de la prensa de la República Dominicana.
Es una distorsión. Mira, sobre eso hay muchas distorsiones. Culpa nuestra. Sí, Sí, porque salimos a trabajar. Porque salimos a trabajar. Y antes era porque éramos frustradas, amargadas, controladas. Mira, hoy en la prensa, no sé en cuál de los periódicos vi un cómics que decía la definición, no sé si era de pareja, entonces salía el hombre con escape de la tecla de la computadora y control en la cabeza de la mujer con un palo detrás, como golpeándole y él huyendo. Entonces se va sobre lo que hemos ido conquistando las mujeres, que es igualdad en la relación de pareja, simetría. Simetría. Es que haya una relación donde ambos podamos decidir, ponernos de acuerdo, donde no se imponga un punto de vista, donde no se limite tu autonomía, donde no se te aísle, donde te sientas en la libertad de poderte expresar. Entonces ahora lo que, en la medida en que hemos ido conquistando, también dentro del hogar, una posición simétrica, de igualdad, entonces ahora dicen, pero es que las mujeres no es tan fácil. Ahora desde que apareció la ley 2497 que las cosas se han dañado. Así es. Tenemos que despedirnos. Pero aún así el problema se sigue poniendo fuera. Exacto, no se está poniendo en el hombre, el foco en el hombre, y es el que tiene que ir también cambiando en la medida que nosotras también estamos cambiando. Acompáñenos mañana en el desayuno del PACAM, que es en el Hotel Barcelona a las 8 de la mañana. ¿Todavía hay o ya terminaron de poner mesita? Estamos poniendo mesa todavía. Nos juntamos con ustedes mañana. Doña Consuelo y el ingeniero ya están con nosotras. Quédense con el sol de la tarde, por favor.